¿Cómo andan? Buenas, ¿todo ¿Todo bien? bien? Bueno, antes de empezar con el tema de hoy, les quería hablar sobre el trabajo final. En la semana pasada yo les había dicho que les iba a traer el modelo del trabajo final y surgió un tema con las fechas. Yo le había dicho que lo íbamos a exponer oralmente el último día que teníamos la clase, que sería el 10 de junio. Yo le pedí a Cami que ella me diera la hora de ella, así podíamos hacerlo desde 9:30 hasta que se terminara, para que pasaran todos el mismo día y no hubiera problema de que uno le tocara un día, otro le tocara otro y demás. Y bueno, ella me dijo que no tenía problema y ella recuperaba la semana anterior, que era el 3 de junio. Cuestión, mirando las fechas veo que el 10 de junio juega la selección contra Colombia, justo a la misma hora que tenemos la presentación. Y como no quiero que me puteen hasta el 2050 por tener la exposición el mismo día que el partido, les iba a consultar. ¿Qué preferían? Hacerlo el 3 de junio, ahí presentaban oralmente todo y terminábamos ese día, y Cami recuperaba la semana siguiente, ya sea dando la clase o subiéndoles algo, un video, un trabajo, lo que fuere, o directamente hacerlo el 10 y bueno, no ve ninguno el partido de la selección, incluyéndome. No sé qué piensan, qué opinan. No, el año pasado cuando jugaba la selección, no teníamos ni clase, o sea, no Claro, directamente. cursábamos, directamente no cursábamos. Así que después no sé si el trabajo final Belén lo querés hacer una semana antes o una semana después, que eso como quieras vos, no sé. De mi parte, No, después no yo sé qué opina el resto. es para que estemos todos de acuerdo y que no haya ningún problema, digamos que. Obviamente el partido lo queremos ver todo, así que. Yo opino como No. Pablo también, que una antes, después lo mismo, pero el día del partido no. Dale. Sí, Bueno, estoy de acuerdo con los chicos también. entonces quedaría la fecha de la exposición oral el 3 de junio. Es para entregarlo, el escrito, les pediría que me los entreguen hasta el viernes antes, que sería el 30 de mayo, para una cuestión de que yo los pueda leer y bueno, verlos Pregunto, antes de que ustedes. Sí, pregunto, Belén, ¿cómo es el formato del examen? ¿Cómo es? Porque no, ¿qué es? No sé. ¿Cómo ahora voy sería a la eso. evaluación? Ahora voy a eso. Sería un escrito y después ese escrito que lo charlemos oralmente. No va a ser algo tan tedioso, no se preocupen. Es nomás para que ustedes me lo puedan contar y que no sea solamente que quede en lo que escribieron. Por eso les pido que me los entreguen unos Le días mandamos antes, el así yo lo puedo escrito leer. antes y después como que lo Lo charlamos charlamos. de todo. Exacto. Entonces Belén, quedaría. perdón, ¿y ya habías dicho vos de qué era? Porque yo no me conecté el martes pasado y no sabía. No, ¿Vos no, no. dijiste ya? Pensé Ahora que se ya los había dicho muestro. los temas o algo. No, no, ahora se los muestro. Quedaría nomás para que yo le comunique a los de la liga y lo sepan bien ustedes. El 30 de mayo, entrega final del escrito, y el 3 de junio lo charlamos oralmente. ¿Sí? Vale. Listo. Y ahora les Escuchá, Belén, te paso. pregunto. Sí. Sí, después ya directamente con vos, ya no tendríamos más clase, ahí terminaría ahora fin de mes. Y después queda la clase del 10 que sería la fecha de la selección, que no tenemos nada, y nada, ya está, se terminó porque yo tenía 8 clases solamente de historia. Después Ah, muy bien. arrancan con Sí, nos otras habían dicho materias. que... Ah, Y Así que, ah, listo. si rendí bien, Pablo, ya te saco una materia del año. exacto. ¿Cómo? Sí, no, yo pensé que terminábamos con esta materia, pero después no había otra, como que nos quedaba este espacio libre. No, no, no. Siguen con otra cosa. Y me dieron la posibilidad los de la liga de tomar un recuperatorio en el caso de que no se puedan presentar al día de la exposición oral. Y el recuperatorio sí sería después de la fecha de selección,
que sería el 17 de julio, si no tengo mal, de junio, perdón, en este mismo horario, o sea, a las 10:15, 10:30. Eso es para los que no se puedan conectar por una causa justificada, digamos, no porque no tengan ganas. Y el escrito igual se mantiene para el día del 30. O sea, no, sí o sí el 30 entregan el escrito, después si no se pueden conectar el 3, avisan en el grupo o me avisan por privado y se pasaría para el 17. ¿Se entendió? ¿Las fechas? Hoy es un lío bárbaro. Listo, no, ahí el Sí, Leo total las sí, está perfecto. anotando, ahora las va a pasar seguro. Andaba anotando el Leo, así que capaz que las pase. Dale, dale, Iván. Bueno, y ahora les muestro el modelo del trabajo. Ahí va. La carátula con el loguito y las cosas que van de la liga, los nombres, DNI, localidad, docente, les puse mi nombre y mi apellido porque siempre me escriben mal el apellido, y la fecha de entrega que sería, bueno, el 30 de mayo. Después pasamos a hacer una introducción, yo les hice más o menos, escribí algo como para que tengan una idea de lo que pueda ir en la introducción, obviamente que la idea no es copiar y pegar, sino que se les ocurra a ustedes, y la idea es que elijan un club cualquiera, puede ser de la liga nuestra, de AFA, del club que quieran, que tomen el año de fundación y se tome eso como referencia para hablar de acontecimientos históricos que haya pasado en Argentina y en el mundo. Ahora cuando vamos bajando les voy mostrando. Después, elegir un determinado sistema táctico que haya usado algún DT que tuvo el club a lo largo de su historia, explicarlo, y una breve biografía de algún jugador que se haya destacado en ese sistema. En la introducción también poner por qué eligieron ese club. O sea, más allá de, yo acá puse que porque soy hincha, porque me gusta, porque mi familia es de ese club, bueno, lo que ustedes quieran de por qué eligieron ese determinado equipo. Pasa al club. Yo elegí River. Obviamente no pueden elegir River porque yo ya tengo todo armado acá, así que van a tener que elegir otro. Y traten de ponerse de acuerdo entre ustedes para elegir todos clubes distintos, para que no sea tan aburrido de leer todos los mismos clubes. El que quieran, Puede de ser liga, de AFA, de la cualquiera. liga. Sí, 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 de la Pues, liga o de la AFA. liga. Sí, no hay drama. Les va a ser un poco más complicado encontrar la historia, pero sí, si ustedes No quieren, me obviamente. copien Pablo y Leo. Ya acá, bueno, puse River, El primer papel ahí. cuándo se funda, un poco de la historia de River, obviamente. Historia pueden poner de la fundación, pueden poner de la cancha, pueden poner del escudo, de los títulos que hayan ganado, lo que quieran. Y como ven, el año de fundación es 1901, entonces puse ahí hechos relevantes en el mundo, los que encuentren. Si no encuentran del año específico, pueden poner de la década, porque bueno, por ahí hay un año en que no pasó nada y se quedan sin poner nada, pongan de la década. Lo mismo de Argentina. Y ahí, si en ese año de fundación hubo alguna participación en mundiales o Juegos Olímpicos, también lo tienen que agregar ahí. Después, eligen un sistema táctico. Yo elegí 4-3-3, es el que a mí más me gusta, ustedes pueden elegir cualquiera y lo explican brevemente. Obviamente mi explicación es cortita, pues bueno, no es algo de lo que yo sepa mucho, ustedes se pueden explayar más porque obviamente es lo que manejan acá en la carrera. Y eligen algún DT que haya utilizado ese sistema táctico en ese club que eligieron.
Yo elegí, bueno, Ramón Díaz, que usó justo el 4-3-3, lo explico más o menos cómo lo desarrolló, y elijo uno de los jugadores que se destacó en ese sistema. Yo elegí a Poncio. También, breve bibliografía del jugador, lo que quieran, lo que encuentren, no hay problema. Si es de la liga, bueno, por ahí les digo que se les va a complicar un poquito más, pero bueno, si ustedes hay algún jugador que lo conocen, que pueden contar su historia, también es válido, no hay problema. Y la conclusión, concluir acerca de lo que pusieron en el trabajo y un comentario acerca de qué les pareció la materia. Si les parece interesante, si les pareció un embole, si... Eso es algo que yo lo voy a leer, no lo van a tener que hablar oralmente, quédense tranquilos. Es nomás para, bueno, tener una idea de si les gustó o si tengo que hacer otra cosa para la próxima. ¿Sí? Esto se lo subo al Classroom para que lo tengan Escuchá, como... Ujú. Sí, no sé quién iba a decir algo. no, justo te iba a decir si no lo podía subir al Classroom para después tener como una guía, porque mañana cuando me levante no me acuerdo más. Nada, sí, sí, tranqui, que eso se lo dejo en el Classroom y ustedes van viendo. Aparte hay que largar ya. Ahora es largo. Parece, pero después van a ver que se les resulta sencillo. Cuando empiecen a ver el tema de lo más complejo puede ser lo de encontrar los hechos históricos, pero algo simple, vieron que yo puse con puntito, no hay de ponerse a explicarlos ni nada, solamente mencionarlos. ¿Tiene que ser Bueno, escrito en no, alguna letra especial, algún tamaño especial o no? eso también se los dejo cargado, pero lo simple, Arial 12, el interlineado 1,5, justificado, algo tranqui. Belén, ¿lo subimos directo a Classroom Sí, yo eso o te lo lo tengo que podemos pasar? investigar, lo tengo que investigar Sí, porque no entiendo nada del Classroom a veces, pero si hay ya la posibilidad de que lo suban ahí, se los armo para que lo dejen ahí. Si no, les mando al grupo para que me lo pasen por privado. listo, te lo pasamos por privado, mucho mejor. Bueno, no hay drama. Y este material lo subiría al Classroom y de ahí lo usamos de guía, ¿puede ser? Sí, sí. Sí, mañana yo cuando subo todo lo de la clase de hoy, subo esto también. Perdón, no escuché antes. ¿Qué fecha de entrega tiene Belén? Hasta el 30 de mayo, fecha Bien, límite. gracias. Exposición oral el 3 de junio. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Si no, pasamos al tema de hoy. Listo, todo entendido. Listo, clarito. Si hay algo que se les complica en encontrar o algo, me dicen y no hay drama. Lo vemos, lo charlamos. Bueno, hoy tocaba hablar de Juegos Olímpicos. La verdad, un tema medio en volante, para ser sincera. No lo decidí hacer como los mundiales, que fuimos uno por uno, porque son muchísimos años de Juegos Olímpicos, entonces, bueno, estaríamos un año y medio terminándolo el tema, así que va a ser más o menos general. Les voy a compartir pantalla. Creo que es esa. Ay, ¿qué se ve? ¿Qué pasó? ¿Qué están viendo ustedes? ¿Los juegos, lo de la pantalla? No, no, Ahora Ah, se no. salió, antes sí estaba.
Ahí, ahora sí. Bien, bueno, la historia de los Juegos Olímpicos se remonta a... Se divide en dos, porque hay una parte que habla más de la antigüedad y otra parte más de la modernidad. El inicio de los Juegos Olímpicos, obviamente en Grecia, que de ahí vienen, pero desde el año 776 a.C. O sea, imagínense, por eso les decía que son muchos años de Juegos Olímpicos, no continuados, porque hubo parates en el medio, pero bueno, el inicio se marca ahí en el 776. En Olimpia, de ahí viene el nombre de Juegos Olímpicos, y en el principio solamente los ciudadanos griegos podían competir, es decir, los que sean ciudadanos libres, no los esclavos, no las mujeres, solamente los hombres, y los que tuvieran derechos políticos, que pudieran elegir y ser elegidos como autoridades de ese país, y los que tuvieran propiedades, o sea, los que tuvieran recursos económicos. Los que no quedaban excluidos y no podían participar de ninguna competencia. Esto se extiende más o menos los Juegos Olímpicos de la Antigüedad hasta el 393 después de Cristo. Porque ahí, bueno, hubo un tema de prohibiciones, también como había pasado con la historia del fútbol que habíamos visto, en el que uno de los emperadores de ese momento, como quería expandir la religión católica, decidió que estos Juegos Olímpicos eran paganos y los prohibió. Dentro de las primeras competiciones se destacó, por ejemplo, Alejandro Magno, que bueno, fue uno de los principales reyes de la antigua Grecia y participaba en las carreras de carros, que le llamaban. Los nombres de esos deportes, de los primeros deportes que había, eran bastante raros, como podrán ver ahí algunos que mencioné. Bueno, las carreras era lo común, de velocidad, de marcación, ida y vuelta, o solo ida, dependiendo de cuál era la carrera elegida. Después el salto de longitud, que es lo que hoy conocemos como salto en largo, que tenía la particularidad de que no había forma de medir el salto de cada uno, entonces se guiaban por las malas huellas de los anteriores, y en base a eso, el que sobrepasaba la huella del anterior era el ganador. Lanzamiento de disco, de jabalina, que bueno, eso sigue hasta el día de hoy. La lucha, que era, el objetivo era derribar al adversario, como la lucha libre que conocemos. El pugilato, que es un deporte que bueno, hoy ya en día no existe, pero se puede traspolar a lo que es el boxeo actualmente, porque era con golpes de puño y terminaba cuando uno de los jugadores lograba poner fuera de combate al otro, o cuando uno de los dos levantaba la mano como diciendo, me rindo, basta, hasta acá, porque ya no daba más. El pancracio, otro nombre bastante raro, que hoy en día sería lo que es las artes marciales, más o menos. Terminaba ese combate cuando se rendían, como con el anterior, o cuando se morían, o sea, era bastante violenta la situación. Y bueno, la carrera de carros y de caballos, y el pentatlón, que era una actividad que estaba compuesta por 5 deportes, que era el salto en largo, la carrera, el lanzamiento de disco, el lanzamiento de jabalina y la lucha. Eso era más o menos lo que fueron los Juegos de la Antigüedad. Como dije, se dieron hasta el 393 después de Cristo. Ahí se prohibieron. Hubo varios años de prohibición hasta que se pasa a lo que conocemos hoy como los Juegos Olímpicos de la modernidad. Los de la modernidad hubo varios intentos de volver a realizarse los Juegos Olímpicos, varios fracasaron,
Hubo muchos griegos que invirtieron mucha plata para que se volvieran a jugar, incluso que después de muertos dejaban como si fuese una herencia para que se brindara a todos los Juegos Olímpicos, y aún así eso no hizo que perduraran. Pero más o menos en el año 1890, 1894, un francés decidió volver a intentar con este tema de la organización, y ahí es cuando se crea lo que se conoce como el Comité Olímpico Internacional. También empezaron a jugarse en Atenas, en Grecia, y ahí se empezaron a hacer cada 4 años. Solamente hubo 3 veces en las que fueron suspendidos: la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y por el tema del COVID, en el 2020, la pandemia hizo que se suspendan también los Juegos Olímpicos. Actualmente, bueno, se van rotando las sedes, como ya sabemos, la elección es similar a la de los mundiales, cada 8 años antes de que sean los Juegos Olímpicos ya se van eligiendo la sede de los posteriores, para que, bueno, por una cuestión de organización y de orden, eso ya va quedando con bastante anticipación. Y hoy en día se hacen juegos de verano y de invierno. Los de verano se hacen desde el inicio, desde 1896. Y pasaba de que había deportes que no se podían hacer porque, bueno, justamente estaban en verano. Entonces, se crean, como por ejemplo, bueno, los juegos de hockey sobre hielo, patín artístico. Eso era imposible que lo pudieran hacer porque, bueno, obviamente que en verano no había chance, y por eso decidieron crear los juegos de invierno. Los de invierno pasaron a hacerse recién en 1901, así que bastante tiempo después. Y al principio lo que se hacía era, como se hacían cada 4 años, cada 2 uno de verano, cada 2 uno de invierno. Después decidieron que no, que directamente el mismo año se hicieran los 2 Juegos Olímpicos y volver a hacerlo cada 4 años. Tenemos, como mencionaba, la creación del Comité Olímpico Internacional y de la Carta Olímpica Internacional. El Comité Olímpico es el que fue creado por este francés que les decía para el primer Juego Olímpico de verano de 1894, y se encarga de supervisar y administrar todo lo que hace a los Juegos Olímpicos. En la primera integración hubo 12 países que lo conformaron. Entre ellos estaba Argentina. Y bueno, es dueño de todos los símbolos que tienen los Juegos Olímpicos, de la bandera, del himno, del lema, de los anillos, y controla también lo que son los derechos de transmisión de televisión, la publicidad y la competencia misma. Y también, bueno, es el encargado de decidir cuáles van a ser las próximas sedes de los Juegos Olímpicos. Tiene 2 idiomas oficiales solamente, que son el inglés y el francés. Actualmente tiene 109 miembros activos, 39 miembros honorarios y 1 miembro de honor. Y se reúnen solamente una vez por año. Y bueno, lo que buscan es adaptar o modificar la Carta Olímpica, elegir a los miembros, elegir a quién va a ser el presidente, el vice, la ciudad de los Juegos Olímpicos, determinar qué deportes van a formar parte del calendario olímpico y cuáles no, y demás. Bueno, la Carta Olímpica se publica por primera vez en 1908 y es el que establece los principales puntos que hacen a la organización y a la cuestión de valores también que buscan seguir los Juegos Olímpicos. Tenemos hoy en día como símbolos lo que es los famosos anillos, que representan los ideales que establece la Carta Olímpica
y son 5 que hacen a la unión de los 5 continentes del mundo: África, América, Asia, Europa y Oceanía. Se busca representar a todos los continentes con un color para cada uno. Después está también la llama olímpica, que quedó hoy en día como un mito, como una leyenda del primer Juego Olímpico. Y lo que se hace es, se enciende unos meses antes de que empiece a competirse, y se busca que, bueno, como simbolizar que el fuego se enciende en Olimpia, que fue la primera ciudad donde se organizaron, y que se traslada hacia la ciudad que lo está organizando en ese momento. En el recorrido este, que supuestamente como símbolo hace la antorcha olímpica, se impuso en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, y esos Juegos Olímpicos estuvieron organizados nada más y nada menos que por Hitler, así que él como que en ese intentó imponer su ideología nacional, socialista, digamos, de ese momento, y bueno, es algo que quedó para el resto de la historia. También, como en los mundiales, hay una mascota. En este caso, la mascota que les muestro es la primera que se utilizó en 1972, y es un perro salchicha, como se puede ver ahí, se llamaba Waldy, y desde ese momento como que todos los Juegos Olímpicos siguientes decidieron también seguir con esta iniciativa, y cada uno, dependiendo de la sede, va a mostrar algo que los represente, que represente la idiosincrasia de ese país o de esa ciudad donde se organiza. Y por último, como otro de los símbolos, tenemos lo que es la ceremonia inicial de los Juegos Olímpicos, que hay muchas muy lindas, otras muy polémicas, en las cuales se hace el tradicional desfile de los deportistas, agrupados por países, y el primer contingente que desfila es el de Grecia, por ser el primero en organizar Juegos Olímpicos. Después van pasando los demás países en orden alfabético, de acuerdo al idioma de la sede de ese momento. Y el último en entrar es el país que está organizando, el país de sede que organiza en ese momento. Bueno, y ahora les voy a mostrar los deportes que van a formar parte de los próximos Juegos Olímpicos. Yo los dividí por categorías, los nombres de las categorías los puse yo, no refieren a nada, y es nomás por los deportes que yo considero más populares o que por ahí todos conocemos, como los que están mencionados: gimnasia artística, natación, fútbol, rugby, que por ahí son los que más conocemos o los que más miramos, y de los que también tenemos más idea por lo menos de nuestro país, quiénes son los atletas que participan. En los próximos Juegos Olímpicos, que va a ser en el 2028, se van a hacer en Los Ángeles, y van a haber 50 deportes, así que son un montón. Estos son los que yo considero los más populares. Después, los que yo considero como conocidos, pero por ahí no tan populares o no tan mirados: esgrima, fútbol americano, remo, ciclismo. Dentro del ciclismo tenemos, por ejemplo, al último chico que salió medallista de oro de Argentina en BMX, que yo creo que también en parte se hizo conocido por lo menos para nosotros los argentinos, se hizo conocido por él. Levantamiento de pesas, que también, tenemos las chicas de San Jorge, que tengo entendido de que se estaban preparando para la clasificación.
surf, tenis de mesa, taekwondo, bueno, deportes que medianamente los escuchábamos nombrar, pero que por ahí no tenemos tanta idea. Y deportes que yo denominé random, porque la verdad que era la primera vez que los escuchaba, que ni los conozco, no sé ni de qué se tratan algunos, como por ejemplo bádminton, ecuestre, tiroteo. Tiroteo me sorprendió bastante. Lo que es escalada, buceo, bueno, diferentes deportes que la verdad nunca los había escuchado nombrar y que también son deportes olímpicos. Vale la aclaración de que son todos físicos, no hay ninguno que sea intelectual. Por ejemplo, el ajedrez no es considerado un deporte, por lo menos para los Juegos Olímpicos, así que directamente ni se lo tiene en cuenta para el listado. Y el año del próximo Juego Olímpico se van a incorporar estos 5 deportes nuevos: softball, lacrosse, cricket, fútbol bandera y calabaza. Unos nombres bastante raros también. ¿Alguno los escuchó nombrar o sabe de qué se tratan estos deportes? Por lo menos el fútbol bandera. Sí, No, algunos sí. nunca lo sintieron. No, ese Algunos no. sí, pero El béisbol, sí. El cricket nomás, pero así de oído. Por bandera nomás no conozco. Los otros sí los vi. El fútbol Un bandera me hace béisbol, acordar pelota mucho. paleta parece ese que dice calabaza. El calabaza, sí. A mí me hace acordar más a lo que es el frontón, digamos, de verlo así, por las imágenes. Y el fútbol bandera me hace acordar a uno de cuando jugábamos, cuando éramos chicos, La cola del de... zorro, ese. Exactamente, sacarle la cola al sol. Y es básicamente eso, se cuelgan como tipo banderines a los costados y se van pasando una pelota que es como la pelota de rugby, hasta hacer un punto, un gol, y el que se queda sin esas banderitas de los costados queda eliminado. Bastante raro. Y el lacrosse parece que como la pelotita para las moscas, algo así, también muy raro. Son todos básicamente, la mayoría, como me da la sensación de descendencia de ingleses más que algo que se juegue acá en Argentina. No sé si habrá selecciones de Argentina que vayan a hacer esos deportes, pero bueno, voy a estar atenta para los próximos Juegos Olímpicos a ver si surge. Y pasamos a lo que es el surgimiento del fútbol femenino y el fútbol masculino. El primer campeonato de Juego Olímpico que se jugó de Argentina fueron los de París en 1900. Y el fútbol femenino, el primero fue en Atlanta en 1996. En principio no eran organizados por la FIFA, sino que eran organizados por el Comité Internacional de los Juegos Olímpicos. Y recién en 1994 la FIFA se involucra porque deja de verlo como meramente amateur y lo pasa a profesionalizar y se involucra a organizarlos. Por eso es que tiene la misma clasificación que para los mundiales. Obviamente, ¿quiénes son los que más ganaron en masculino y en femenino? Si se acuerdan de la semana pasada que vimos mundiales. Estados Unidos. Estados Unidos en femenino y en masculino. Brasil, ¿no está? Exactamente. Se da lo mismo que en mundiales. Brasil, el que más gana en masculino, y Estados Unidos en femenino. Eso como que todavía no cambió. Y desde Argentina, bueno, como sabrán, participa la selección sub-23 desde 1992. Antes participaba la selección mayor. Y se hace el combinado de los chicos de sub-23 con 3 mayores que pueden llevar, como fue el caso de los últimos Juegos Olímpicos, que fueron Julián Álvarez, Rulli y Otamendi. Y la selección femenina solamente participó de una ocasión de Juegos Olímpicos, que fue en 2008 en China,
Y bueno, quedó en fase de grupos, así que no siguió participando. A lo largo de la historia, Argentina tuvo 80 medallas olímpicas, 22 de oro, 27 de plata y 31 de bronce. Un montón. Dentro de los más destacados, de los deportes más conocidos, tenemos, por ejemplo, natación, que tenemos un medallista de oro en Ámsterdam 1928 y una medallista de plata, que fue la primera mujer argentina en ganar la medalla de plata, en Berlín 1936. Bueno, tenemos en boxeo, en maratón, y ya acá le puse algunos de los más destacados, como el básquet, que fueron campeones en 2004 en Atenas. La selección, ahí vemos, bueno, por ejemplo, a Manu Ginóbili. El hockey, que las mujeres de hockey tienen 7 medallas olímpicas, son el equipo de selección que más medallas tienen. Incluso Luciana Aymar es la jugadora individual que más medallas tiene 4. Y bueno, lo que la hace la medallista argentina que más veces ganó. En tenis tenemos a Del Potro, que ganó bronce en Londres 2016 y plata en bronce en Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016. Y en 2012 también, como dato de color, tenemos a Molinaris, que participó en esos Juegos Olímpicos de San Jorge, que bueno, hizo anillas en gimnasia artística, obtuviendo el 8º puesto. Tenemos a Paola Pareto, que fue la primera mujer en ganar un oro en Juegos Olímpicos en judo, Río de Janeiro 2016. Y obviamente las selecciones de fútbol, Atenas 2004 y Pekín 2008, que ganaron 2 Juegos Olímpicos seguidos, la medalla de oro. En esos equipos, bueno, tenemos, por ejemplo, como conocidos a Mascherano, Tevez, en el de 2004. Saviola. Di María. Di María en 2008. Y me estoy tratando de acordar los 3 mayores que fueron en esa oportunidad, en 2004, Ayala, Heinze y... Tevez. Sí, Tevez como sub-23. Pero de los mayores me salen Ayala, Heinze y me parece que el Kili González, si no me equivoco. Y bueno, varios más. Está Caballero, que había sido el arquero en el Mundial de Rusia. D'Alessandro. Varios. Y en el de 2008 en Pekín, el DT era Batista, y bueno, ahí ya estaban, por ejemplo, Romero, Zabaleta, Garay. Como mayores habían ido Mascherano, Riquelme y Pareja. No sé si se acuerdan de alguno más que haya. Bueno, lo vemos a Messi, obviamente. Scaloni. Y no me acuerdo si había alguno. ¿Cómo? Pareja era un... Uno de los mayores. Junto con Mascherano y con Riquelme. Tenía buen representante ese, me parece. Porque... Podés entrar, loco ese. No me acuerdo en qué Sí, equipo. yo la verdad pero- que ni idea quién es, pero sí. Nicolás Pareja. Y Juan Argentino Junior.
Así que bueno, estos más o menos los equipos ganadores en ese momento. Varios de los que después siguieron incluso en la selección mayor, Agüero también. Hasta acá, Juegos Olímpicos. Como les dije, traté de hacerlo lo más resumido posible porque es un tema bastante, por ahí medio tedioso para hablar, medio aburrido. Así que era más que nada un pantallazo y acordarnos de los que solieron ganar medallas en nuestro país, que por suerte fueron muchos. Así que bueno, nombrar apenas algunos como para tener en cuenta. No sé si quieren preguntar algo o hacer un comentario. ¿Qué les No, no, pareció el está tema? bien. No, todo bien. ¿Les interesa este tema de Juegos Olímpicos? ¿Les pareció más entretenido mundiales? De mi parte Sí. sí, porque los miro a todos, completo, más cuando compiten argentinos. Sí, Yo está también lo solía bueno mirar el hecho de algunos. verlo, repasarlo históricamente es medio aburrido y bueno, eso. Pero sí, cobra más valor en los argentinos porque no estamos políticamente tan preparados para tener políticas deportivas que hagan que podamos desarrollarlo de buena manera, es más a pulmón y a ganas que otra cosa. Sí, por eso sorprende cuando salen medallistas de deportes que no son tan conocidos, porque del fútbol, bueno, uno se lo puede imaginar, pero de otros deportes, como por ejemplo el chico de BMX, o sea, sorprendió a todos porque, bueno, realmente se nota el esfuerzo y las ganas que le ponen. Y lo mismo, bueno, no sé, las leonas que arrasaron varias veces y no tenían mucho apoyo por Sí, pero parte de... ese, ese pibe de la que decís, no estuvo en Europa entrenando y todas esas cosas, no sé, Ah, estudiando y me parece. no, ni Claro, idea. pero O todo sea, no era un... bolsito de él. No, aparte tenés mucho, después el oro del básquet, que por primera vez un equipo le gana al Dream Team, el bronce del vóley, que era como un milagro eso. Sí, sí, el del básquet que por primera vez derrotan a los estadounidenses, que bueno, venían ganando siempre también, es destacable. Por eso, uno trata de mencionar siempre a los deportes más conocidos y obviamente el fútbol porque es de lo que hablamos acá, pero bueno, sin restarle mérito a todos los demás deportistas que la reman para llegar a esos lugares. Y hablar lo de Fede, que se metió entre los 8 siendo un chico acá de San Jorge. Ni hablar. Bueno, esto era un poco el tema de Juegos Olímpicos. Para la semana que viene, la idea es hablar de la evolución de los sistemas tácticos. Vieron que yo les puse en el trabajo la elección de un sistema táctico, es porque es uno de los temas que también se van a tratar. En cuanto a eso, ahí les voy a ceder la palabra a ustedes, que son los que saben, y yo les voy a traer la cuestión histórica de un poco de evolución de cuáles fueron los primeros, cuáles fueron los que siguieron, y ustedes me van a contar más o menos cuáles son, qué ventajas, qué desventajas tienen, cuál les gusta más a ustedes, por qué, porque bueno, eso es lo que están estudiando en definitiva, así que los quiero escuchar a ustedes. ¿Les parece? Dale, dale, dale. Voy a mencionarlos y a medida que ustedes ven el que les interesa, se van metiendo y van haciendo los aportes que quieran, no hay drama. Así que hoy dejamos acá y para la semana que viene charlamos un poco de eso. Dale, Dale, Belén. buenísimo, lo hablamos ahí. Dale, Belén, Dale. buenísimo.
Adiós. Dale, listo. Gracias. Nos Buena vemos. semana. Chau, chau. Chau, chicos. Chau, chicos. Chao, chicos. Nos vemos. Pablo, pasó un pedazo de torta.